Bueno, en los videos que veníamos trabajando, seguimos con la anatomía macroscópica del macho. Entonces, hablamos de el cordón del gobernáculo. Es importante porque, no el cordón, el canal del gobernáculo, y es importante porque el epidimo está unido al escroto por este punto. Y es muy importante en la parte del descenso testicular. En el desarrollo embrionario, las gónadas o los testículos están muy pegados a la zona de los riñones. Entonces, haga de cuenta que es como si hubiera una pitica que lo que va haciendo es que va jalando los testículos para que en el momento del nacimiento los testículos ya estén ubicados en la bolsa escrotal y los va jalando desde, digamos, desde el origen embrionario. Sabemos que los equinos nacen con los testículos, los elevan y después vuelven y bajan. Hablamos que algunos de esos testículos en los equinos precisamente no bajan, entonces se presenta el criptórquido y el monórquido. Y el resto de los animales normalmente salen con los testículos y con las gónadas ya en la bolsa escrotal. Pero entonces es una pitica. Normalmente cuando yo hago una buena castración, el animal se levanta y no tiene ningún problema. Pero cuando yo he jalado los testículos, pues es como si estuviera jalando la cuerda de donde está unido el testículo, y por eso es que los animales salen encorvados. Quiere decir que se hizo una mala castración y que usted jaló el testículo. Por eso la gente recomienda que después de una castración le jale la cola. Yo recomiendo más bien que usted haga una buena castración y no haya que jalarle la cola, sino después de una buena castración el animal se levanta y sale incorporado como debe estar normalmente. Bueno, unos datos importantes, y es que la vida espermática en la cola del epidimo puede ser más o menos entre unos 40 y unos 60 días. El pH en la cola del epidimo es, digamos, ligeramente, llega casi que al pH neutro, está entre 6 y 6.5. Hay baja concentración de azúcares, hay baja temperatura, es el sitio más de menor temperatura en los testículos, y hay baja de electrolitos. Quiere decir que en la cola del epidimo lo que tenemos es una cantidad de espermatozoides quieticos, casi como si estuvieran hibernando, para que en el momento en que sean necesitados, que vaya a haber una eyaculación o una monta, ellos vuelven, suben por el conducto deferente, se unen con todas las sustancias producidas en las glándulas anexas, se forma el material seminal y eso activa nuevamente a los espermatozoides para que empiecen su último proceso de capacitación, que es su último proceso de maduración, que se llama la capacitación en el tracto de la hembra. Entonces, pues digamos que ahí en la cola del epidimo están como hibernando, como dormiditos. No necesitamos que gasten energía ni que se muevan ni nada, están ahí como quieticos esperando a ver en qué momento están usados. La concentración espermática en la cola del epidimo puede ser más o menos de unos 4 millones por centímetro cúbico. Me parece ojito, yo pienso que es como 4.000 millones. La concentración es mayor, unos 4.000 millones por centímetro cúbico. Quiere decir que están casi que como si estuvieran viajando en un Transmilenio. En la red de testis, en cambio, la concentración con los líquidos producidos por las células de Sertoli, que son las que producen ese alimento y ayudan al transporte y que los espermatozoides se van alimentando mientras ese paso desde la formación en la luz del túbulo hasta la cola del epidimo, que puede variar más o menos entre más o menos 56 y 60 días, tengan nutrición. Entonces en la red de testis, una vez inmediatamente salen del testículo, perdón, la concentración puede estar más o menos entre unos 25.000 y 350.000. Eso es muy bajito para la concentración que hay en la cola del epidimo. Tengo que verificar ese dato, creo que son 4 millones por centímetro cúbico. No, es muy poquito, 4.000 millones por centímetro cúbico. Es demasiado bajito, porque la concentración espermática está entre 500 y 2.000 millones de espermatozoides por centímetro cúbico, entonces no puede estar más bajito en la cola del epidimo. 4.000 millones de espermatozoides por centímetro cúbico en los bovinos, en los toros.
sabemos que la concentración espermática varía de acuerdo a las especies, entonces se van a dar cuenta que en ovinos y en caprinos pueden encontrar casi que de 2.000 a 4.000 millones por centímetro cúbico. En bovinos encontramos un promedio de 800 y está entre 500 y 2.000 millones de espermatozoides. Y la concentración en cerdos está entre 150 y 350 mil por centímetro cúbico, pero el volumen es mayor. Todo abocado a que más o menos la concentración de espermatozoides por eyaculado nos lleva a que son más o menos unos 6.000 millones de espermatozoides en un eyaculado normal de un macho, como dosis fecundante. A ver, seguimos con lo del epidimo. El epidimo deseca y absorbe el líquido tisular, que es el que está, digamos que llevando o ayudando a transportar esos espermatozoides por medio de las contracciones peristálticas hechas por la oxitocina en los túbulos seminíferos. Todos los túbulos entonces están cabeza, cuerpo, cola del epidimo, red testicular, conductos eferentes, mediastino testicular, túbulos rectos y túbulos seminíferos, que son los túbulos que se encuentran en el testículo. Y esto hace que aumente la resistencia de los espermatozoides y ayuda en que haya mejor fertilidad por medio o por parte de los espermatozoides. Esto se hace por medio de presión osmótica, entonces hay un cambio, sale y se va como si fuera un linfa, por eso están los vasos linfáticos, y eso después se va a reutilizar y a desechar en el organismo. Entonces lo que sirve para reusar, lo usamos, y lo que no se va por el conducto renal a desecho a que salga del animal. Bueno, yo les había hablado del plexo pampiniforme, que es uno de los métodos de termorregulación de los testículos. Entonces la arteria y la vena testicular, cada una pueden medir entre 3,5 y 4,5 metros. Van unidas y pues obviamente si el testículo desciende, pues ellas se alargan, y si está haciendo frío el testículo se eleva y se disminuye. Ellos están juntos y forman una estructura que se conoce o se llama como plexo pampiniforme. Entonces es un intercambio entre las venas y las arterias de esa temperatura. La temperatura corporal, por ejemplo, de un bovino está entre 37.5 y 38.5. Puede variar esa temperatura. En la mañana, que esté muy frío, puede estar en 37 o 37.5, y en la tarde, si ha hecho mucho calor, puede estar en 39 sin que el animal tenga fiebre. Todo depende del metabolismo, y obviamente el rumen y el estrés calórico pueden elevar las temperaturas en los rumiantes. Entonces eso es grave, pero eso es de otro paseo. Entonces, si hace calor, el testículo se desciende, se alarga, y esos 4,5 metros que caben aquí van sinuosos. Entonces la sangre sale del cuerpo a 37, vamos a ponerle a 38, y cuando llega a los testículos debe tener más o menos 4 grados por debajo de la temperatura corporal. Entonces quiere decir que se baja 4 grados. Pero si entrara sangre fría al cuerpo del animal, se formaría un coágulo, un trombo, y eso me podría matar el animal. Quiere decir que una vez ha bajado la temperatura, cuando la sangre está retornando, nuevamente se va pegada a las arterias. Entonces la sangre arterial va perdiendo temperatura para ir bajándola, y la sangre venosa, a medida que va entrando al cuerpo, nuevamente se va calentando y entra al cuerpo a 38 grados centígrados. Entonces por eso es que se puede hacer ese proceso de termorregulación. Ahí sirve el músculo cremaster interno y externo, que eleva o desciende los testículos, y todo el nervio testicular, que es el que percibe o no las sensaciones de temperatura, frío, calor, para descender o elevar los testículos. Es un mecanismo bien simpático. La estructura bueno, hablemos de la concentración. Entonces, en conejos la concentración, el volumen de material seminal es 0.6 centímetros cúbicos, y puede tener una concentración más o menos de unos 500.000 espermatozoides. Es bastante fértil. El gallo normalmente eyacula más o menos 1 milímetro, y la concentración puede tener más o menos unos 3.500.000, unos 3.500.000 espermatozoides por ese centímetro cúbico. Solo necesitamos uno, ¿no?
Hay que hablar que, después miramos, hay que hablar que el gallo tiene una bolsa espermática, entonces ahí guarda los espermatozoides y a medida que van liberando los óvulos puede ir fecundando, 2 o 3, pero de todas maneras el gallo debe estar montando completamente a la gallina para que sean fecundados todos los huevos. Bueno, vamos a hablar entonces de la estructura del pene, ya que hablamos de algunas de esas estructuras. La estructura del pene normalmente en la cabra, pues la cabra no, en el cabro, en el macho cabrío, en el morueco, en el macho de las ovejas, en el berraco, en el macho de los cerdos y en el toro es fibroso. Quiere decir que el pene no aumenta de tamaño, simplemente aumenta levemente de diámetro y tiene una estructura que se llama el asa sigmoidea, que es una flexura, asa sigmoidea o flexura del pene, y cuando hay llenado de sangre, simplemente esa asa sigmoidea o esa flexura del pene lo que hace es que se pierde y hay una proyección del pene, el animal proyecta el pene. Se conoce la salida del pene por el prepucio como protrusión. Entonces el pene se protruye, se proyecta. Y aparece el famoso músculo retractor del pene, que su función es, después de que el animal ha hecho la monta y ha eyaculado, simplemente la función de ese músculo es devolver nuevamente el pene a su estado natural para enfundarlo, meterlo en el prepucio y volver a acomodar esa asa sigmoidea o esa flexura del pene, que es el estado de reposo del pene del animal. Completamente diferente al caballo, que el caballo tiene una estructura cavernosa. Entonces aquí está, fibroso en toro, cerdo, cabra y oveja, cavernoso en equinos. Y hablaríamos también del humano. Tiene problema. Esta es más o menos la estructura del pene, esta es la porción libre del pene. El pene tiene un cuello, tiene la cabeza del pene, que es más o menos, pide unos 5 centímetros, y sale un tubito en la punta del pene que se conoce como proceso uretral. Esta es la desembocadura de la uretra. Ya aquí está el dibujo donde está el pene en reposo, metido en el prepucio. Entonces está el cuerpo del pene, esta sería la porción libre del pene, la cabeza o glande, el prepucio, y este está en reposo. Cuando el animal proyecta o hace una protrusión o ha llenado de sangre, pues el animal proyecta el pene y esta sería la forma en que se vería, y el músculo completamente estirado. Una vez ha hecho la monta, ha tenido la eyaculación, pues el animal vuelve el pene en reposo y enfunda nuevamente en el prepucio. ¿Listo? Bueno, ¿cómo les hablamos acá? Protrusión, entonces se llama la salida del pene por el orificio prepucial. Frénulo es el ligamento que soporta el glande del pene, y se invierte cuando hay protrusión. Quiere decir que el frénulo estaría aquí, ¿sí? Y hace una inversión en el momento en que se hace la protrusión. Vamos a pintar, porque eso sí no lo alcancé a ver, ya tenía demasiados dibujos en el tablero, entonces vamos a ahorrar, qué pena con ustedes. La estructura del pene,